Y nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión se encuentra en el estado de Aragua, específicamente en la ciudad de Maracay. Lo que ustedes aprecian en sus pantallas es un Bronco OB-10 del Museo de la Aviación Militar Venezolana. ¿Por qué hemos venido a este lugar? Pues bien, para recordar los 30 años del 27 de noviembre de 1992, una rebelión que sin duda alguna marcó un antes y un después en la Fuerza Armada, al igual que el 4 de febrero, y que fue el preámbulo de advenimiento de la Revolución Bolivariana al poder y el inicio de la revolución liderizada por el comandante Hugo Chávez Frías. En este programa del día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, al Mayor General Santiago Infante, quien es comandante de la Aviación Militar Bolivariana. Bienvenido a 360, General. Muchas gracias, Boris. Estamos agradecidos contigo y con 360 por brindarnos la oportunidad de nosotros expresar nuestras experiencias de aquella fecha importante para nuestra amada patria y que dan a conocer las razones por las cuales tomamos esas decisiones en aquella juventud y de las cuales no nos arrepentimos, porque verdaderamente desembocaron en lo que es hoy la Revolución Bolivariana y de la cual estamos muy orgullosos y seguimos en batalla y en victoria por esta revolución y por nuestra amada patria. Quizás la pregunta que uno se hace al analizar el 27 de noviembre de 1992 es simple. ¿Por qué? ¿Por qué el 27 de noviembre? ¿Por qué salir? ¿Por qué abordar estos aviones? Bueno, Boris, nosotros éramos subtenientes de aquella época. Ya habíamos vivido los acontecimientos del Caracazo, siendo cadetes. Y indudablemente que tomábamos conocimiento en aquella edad inmadura, sin ninguna orientación de nuestros superiores. No había respuesta, solamente están sucediendo estas cosas y ustedes deben quedarse aquí acuartelados. Nos mantenían cerrados, mantenían información cerrada, información negada. Y bueno, teníamos muchas interrogantes, por supuesto, como jóvenes que emprendimos esta gloriosa carrera de las armas, teníamos muchas interrogantes. Posteriormente, bueno, nosotros seguimos nuestro proceso de formación. Sin embargo, aquel 4 de febrero del año 92, cuando éramos subtenientes también, recién graduados, recuerdo que estábamos los oficiales recién graduados en la academia, en la escuela técnica de la Aviación Militar Bolivariana, y amanecimos de golpe con las palabras de mi comandante Hugo Chávez. Y allí fue donde empezamos nosotros a entender qué estaba sucediendo. El 4 de febrero fue cuando usted conoció a Hugo Chávez. Sí. ¿Sabía que existía un comandante Chávez? No sabía, lo conocimos de golpe, mi comandante Chávez, y con mucho regocijo en el corazón, porque nos dimos cuenta que había un hombre valiente, un grupo de patriotas valientes que decidieron tomar una decisión a favor del pueblo. Ese pueblo de donde venimos nosotros, el pueblo que eran nuestros padres, nuestros hermanos, que estaban sufriendo una cantidad de políticas deshumanizadas del gobierno de turno, Carlos Andrés Pérez. No entendíamos por qué sucedían las cosas y por qué la Fuerza Armada se mantenía siempre dentro de los cuarteles. Bueno, irrumpió mi comandante Chávez y nosotros con alegría lo vimos. Claro, cierta reserva porque teníamos superiores y no sabíamos cómo se iba a interpretar eso. Y temores porque no sabíamos si de repente alguna manifestación de empatía con eso que estaba sucediendo ahí nos podía conllevar a que tomaran acciones disciplinarias o legales en contra nuestra. Pero de repente no sintieron impotencia de no haber participado del 4F. Teníamos ese corazón exaltado porque veíamos un hombre que estaba haciendo justicia por nuestro pueblo y un grupo de patriotas que se habían organizado. Y bueno, también nos dio nostalgia, tristeza, desánimo en algún momento cuando ocurre la aprehensión, la captura de los participantes, pero definitivamente las palabras de mi comandante Chávez fueron sabias. Se hizo responsable de todo el movimiento militar y mandó a la calma, ordenó la calma. Esto calmó esos eventos de esos días, del 4 de febrero, los calmó definitivamente. Y ese movimiento, que fue un movimiento de autoridad moral, generó su efecto en el pueblo, en la Fuerza Armada y en general en la patria, puesto que ese movimiento que inició mi comandante Chávez verdaderamente fue un movimiento de justicia, de hablar por
por las reivindicaciones de nuestro pueblo. Ahora bien, háblenos un poco del 27 de noviembre de 1992. ¿Qué misión le dan? ¿Qué tenía que hacer usted esa fecha? Bueno, nosotros éramos subtenientes, oficiales subtenientes, ¿no? Es importante la primera pregunta que me hiciste porque a partir de ese 4 de febrero entendemos nosotros que inicia una planificación a nivel de la otrora Fuerza Aérea Venezolana, por supuesto, manteniendo contacto y siempre bajo esas líneas que guiaron el movimiento del 4 de febrero de mi comandante Chávez. Eso se hace ya nosotros siendo subtenientes, entiendo que nos toman en cuenta en la madrugada del 27 de noviembre del año 92, estábamos descansando en la Escuela de Aviación Militar, nos levantan en la madrugada y nos llevan a un salón de briefing, el salón donde hacemos las reuniones antes de los vuelos, en el grupo de entrenamiento aéreo número 14. Allí se dan a conocer por nuestros comandantes naturales cuál es el objetivo, por qué está sucediendo esto y cuál es la responsabilidad que estamos asumiendo. ¿Cuál es la reacción de ustedes cuando le dicen eso? Nosotros vemos con agrado que también hay unos patriotas que se están sumando a aquel movimiento inicial del 4 de febrero y decimos, bueno, la esperanza se mantiene viva, el fuego sagrado se mantiene vivo. Y de una vez se hace un briefing breve, un resumen breve, por qué estamos tomando estas acciones y se nos pregunta a todos los que estábamos allí. El que no desee participar, lo vamos a respetar y vamos a atender su situación. Bueno, nosotros estábamos en la última fila y todos los que estaban adelante levantaron la mano que íbamos hacia adelante. Nosotros, subtenientes, nuestros líderes naturales, instructores de vuelo, comandantes naturales, liderizando este movimiento, bueno, nosotros de una vez, conociendo este antecedente que ya clamábamos por una acción de justicia, nos sumamos irrestrictamente. Los críticos del 27 de noviembre dicen que esta acción fue perpetrada contra un gobierno democráticamente electo, que Venezuela era una democracia vibrante y que sin razón y justificación alguna ustedes hicieron esta acción. ¿Qué respondería usted a esta crítica? Y sobre todo, ¿qué le diría a esos jóvenes de 15, 10, 20, 25 años que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió el 27 de noviembre? Ilústrenos un poco cómo estaba Venezuela. ¿Cuál fue el malestar que los llevó a ustedes a hacer lo que hicieron? Bueno, ciertamente ese gobierno fue electo, un proceso electoral, ¿no? Con la esperanza de tener una respuesta a toda esa necesidad que estaba viviendo el pueblo. Estábamos siendo aplastados por unas decisiones en el ámbito económico, en el ámbito social, que no tributaban de ninguna manera positiva al ser humano. Se mantenían las cúpulas tomando decisiones sin importar el pueblo, y de ahí insurge, como decía mi comandante Chávez, fue un movimiento espontáneo, una insurgencia espontánea que es el Caracazo. Y la Fuerza Armada salió a maltratar por instrucciones de ese gobierno al pueblo. Eso nos contrariaba a nosotros en nuestro análisis en aquella corta edad, porque nosotros veíamos, bueno, el pueblo es nuestro enemigo, ahí están nuestros padres, de ahí venimos nosotros. Nosotros recientemente graduados, pues decíamos, nosotros estamos saliendo de allí y ya le estamos dando maltratos a ese pueblo donde venimos. Esto no tiene coherencia, no se explica, y de verdad nosotros no comulgamos con eso. Cuando en aquel entonces sale la insurgencia, yo le diría a estos críticos, bueno, es una espontaneidad del pueblo clamando por justicia social que se rebeló. Solamente hubo unos líderes que se atrevieron a direccionar y organizar para que esa fuerza de ese pueblo no desembocara en otra cosa que no fuera la justicia que hoy estamos viviendo en la Revolución Bolivariana. 30 años del 27 de noviembre de 1992. Lo que ha pasado desde ese año para acá ha hecho que valga la pena el esfuerzo. Definitivamente. ¿Por qué? Definitivamente. Yo, objetivamente hablando, este es lo primero. Tenemos una constitución maravillosa, la única en el mundo, obra de mi comandante Chávez y, por supuesto, obra del proceso revolucionario. Esta constitución ya se estaba escribiendo desde el Caracazo hasta el momento que es promulgada como nuestra carta magna. Esta es la constitución que nos acompaña siempre, y desde que sale nuestra constitución no nos hemos salido de aquí.
Mi comandante Chávez siempre hizo referencia a esta Constitución, el pueblo la abrazó y la amó. Y bueno, ya en mi comandante Chávez, desde un plano superior, con la presencia de mi comandante Nicolás Maduro Moros, mi comandante Nicolás Maduro Moros ha garantizado que se cumpla la Constitución y vaya como nosotros, en el liderazgo de mi comandante Nicolás Maduro Moros, hemos sabido interpretar esta Constitución para darle respuesta a todas las necesidades que se han presentado y todas las contingencias que se han presentado generadas por el enemigo de la patria, pero siempre en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto nos hace a nosotros un país democrático, de justicia social, totalmente diferente a aquel gobierno de turno de Carlos Andrés Pérez que hizo que el pueblo insurgiera. Eso es una diferencia que debemos resaltar nosotros en estos 30 años de celebración del 27 de noviembre. Sí valió la pena, porque ahora tenemos una carta magna y tenemos unos líderes como mi comandante Nicolás Maduro Moros, nuestros líderes militares, mi general Padrino López, mi comandante estratégico operacional, que nos mantenemos apegados a la Constitución, leales a lo que está escrito aquí, que realmente es el legado de mi comandante Chávez, el legado de nuestro amado pueblo y el legado de Bolívar. Hay imágenes emblemáticas de este 27 de noviembre y yo quisiera que por favor usted nos ilustrara de esas imágenes. Un avión Bronco y un avión F-16 en Aragua, precisamente donde nos encontramos. El piloto de esa avioneta, de ese avión, de ese OB-10, que lo tenemos aquí a nuestras espaldas, Mictil. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en aquel entonces el teniente Mictil ya venía prácticamente en un proceso de recuperación del avión. Hay fases del vuelo, la fase en tierra, preparación para el despegue propiamente, la ruta, según la misión que se vaya a cumplir, y después que se cumple la misión, el retorno, la recuperación de la aeronave. Fases críticas del vuelo, el despegue porque se está haciendo la traslación desde tierra hacia el aire, se está rompiendo con el principio de la gravedad, basado en la sustentación de la superficie aerodinámica. Crítico cuando venimos a aterrizar porque ya el avión viene desacelerando de su fase de vuelo, para lo cual está diseñado, a tomar tierra de una manera controlada. Se baja el tren de aterrizaje, el avión en ese momento no tiene capacidades de defensa, está muy limitado por las velocidades y bueno, en ese momento, en esa maniobra, el F-16, el que estaba comandando el F-16, decide y percibe que es el momento más débil que tiene en la fase del vuelo y acciona en contra del avión ya en la fase de aterrizaje. ¿Qué pasó con Mictil? No había necesidad, porque el avión ya iba a aterrizar. Yo pienso que fue un acto un poco más allá de la violencia, con intención, con muy mala intención, porque no hacía falta, ya el avión iba a recuperar, no estaba ni siquiera haciendo un ataque, el avión iba en fase de aterrizaje. Pero Mictil sobrevivió, ¿no? Dispara sobre el avión, afecta el avión y el piloto, teniente Mictil, se eyecta oportunamente, siempre garantizando que el avión, el aparato caiga en un área despoblada y no afecte, no genere daños colaterales. El teniente Magallanes en la Carlota. Esa es otra de las tomas emblemáticas del 27 de noviembre. ¿Qué pasó ahí? Por supuesto, ahí fue ya una acción de la defensa aérea. Esos son combates. El combate aéreo, un avión con otro avión, el combate que se da con medios de superficie en contra de aviones que puedan estar en una acción hostil. Sin embargo, bueno, ya ahí se hace la acción contra el avión que estaba tripulando el teniente Magallanes. Y la decisión del teniente Magallanes, a pesar de que el tiempo se empieza a cortar porque ya tenía un impacto el avión y el avión pierde la capacidad de mantenerse en el aire, maniobró como pudo para llevarlo a un área despoblada y no generar un daño colateral, no causarle daño al resto, aún en amenaza de su propia vida, y en el último momento se eyecta y logra salvar su vida, pero también logra hacer que el aparato no cause daño. Finalmente, yo quisiera su mensaje al pueblo venezolano. Y cuando digo pueblo venezolano no estoy hablando de los chavistas revolucionarios y convencidos, sino todo el pueblo venezolano. Opositores, chavistas, independientes. 30 años del 27 de noviembre. ¿Qué le diría el comandante de la aviación a la gente que nos está viendo por 360? Bueno,
en este pequeño resumen que hicimos de dónde venimos, las razones por las cuales tomamos las decisiones que tomamos, es importante que nos den esta oportunidad y la forma en que actuamos en este breve recuento. Veníamos de un clamor de la patria, del pueblo mismo, clamando por un momento de justicia, que se tomaran otras decisiones. Un pueblo que veía con preocupación que un gobierno no estaba en lo mínimo preocupado por el ámbito social. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Había una situación económica, como siempre se pueden presentar en la historia, ¿no? Situaciones económicas, pero ante la inactividad y ante las decisiones equivocadas que no ayudaban al pueblo, bueno, eso irrumpe como un huracán espontáneo, clamando. Mi comandante Chávez toma las acciones, también con el liderazgo, viendo que no había unas acciones de justicia, buscando una respuesta para nuestro amado pueblo. El 27 de noviembre, los líderes del 27 de noviembre y todos los que participamos vimos eso como un ejemplo. Ya veníamos analizando lo que había pasado en el Caracazo y decidimos actuar también siguiendo ese ejemplo, buscando una respuesta de justicia social, de que el gobierno de turno tomara decisiones a favor del pueblo y no unas decisiones arriba, en cúpula, desentendidas, divorciadas de lo que estaba sucediendo entonces. Si pudiera ir al pasado, si pudiera regresar a 1992, ¿haría exactamente lo mismo? Si en aquel momento del año 92 a mí se me hubiese dicho con más anticipación, con más tiempo para participar, sin duda que nos hubiésemos nosotros sumado a la planificación, a la organización de esa gesta heroica cívico-militar, porque verdaderamente las causas ya venían, encajonaban la decisión. Alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que tomar una decisión. Yo comentaba que las acciones nuestras también son importantes. Fíjese, usted nos refiere a nosotros de las acciones aéreas, no desliguemos eso de las decisiones que tomamos. Esas decisiones que tomaron esos pilotos arriba, en amenaza de su propia vida, hasta ese momento uno percibe, ahí hay una condición humana. Aún en riesgo de mi propia vida, yo tengo que llevar el avión a un área despoblada para que no le cause daño al pueblo, que es la razón por la cual yo estoy peleando, la razón por la cual yo estoy luchando, la razón por la cual yo estoy insurgiendo en este momento, en esta gesta heroica de Unión Cívico-Militar. Entonces es importante que al pueblo de Venezuela, todo, se les recuerde aquel momento histórico que vivimos como pueblo, las acciones deshumanizadas de ese gobierno que verdaderamente no tributaban a la justicia social y las razones que nosotros, tomando en consideración que venimos del pueblo, decidimos actuar. Hoy en día tenemos un gobierno revolucionario, tenemos líderes comprometidos con su pueblo, el pueblo siempre por delante, líderes que nos apegamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a mantener un Estado de Derecho, de justicia social. La Constitución es humanista y nosotros, gracias a mi comandante Chávez, a esa apertura que nos dio de la conciencia patria, nos mantenemos humanistas, siempre velando por el bienestar del pueblo. Hay situaciones económicas que se presentan, ya no son por decisiones nuestras, decisiones externas. Ahí tenemos las medidas coercitivas unilaterales que nos han afectado tremendamente. Pero bueno, tenemos también las acciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y todo el Ejecutivo Nacional, nuestra Fuerza Armada siempre disciplinada, leal a este legado histórico de nuestro comandante Chávez, que es el mismo de Bolívar. Se han tomado acciones, se han tomado decisiones que siempre tributan a buscar el bienestar del pueblo, siempre buscando la justicia social, y eso es otra realidad. Es una revolución que genera prosperidad, que genera esperanza, que mantiene la fe del pueblo en el proceso revolucionario, en nuestra Constitución, en nuestra amada patria, nos hace creer más en nosotros mismos. Y definitivamente la revolución de hoy tiene la fortaleza
de aquellos que vivimos aquella experiencia y queremos comunicarlo a nuestros jóvenes para que tomen un punto de referencia, vean nuestro ejemplo y que verdaderamente nuestras acciones en estos tiempos difíciles propiciados por el enemigo siempre deben estar encaminadas en el delgado filo de las circunstancias que nos ha dado el enemigo, siempre con la dignidad, el honor, la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro pueblo en la vanguardia, nuestro pueblo y su justicia social, su bienestar, su prosperidad, su capacidad de autodeterminación intacta, sagrada. Nuestra soberanía y nuestra independencia va a depender siempre del arma más poderosa que tenga un soldado, que es la conciencia patria. Y los soldados hoy en día en esta república somos todos. Unión cívico-militar, como lo ha dicho nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, es la fortaleza para nosotros seguir en batalla, en victoria. Siempre bajo las 3R hemos resistido, seguimos renaciendo y seguimos nosotros revolucionando, organizándonos, uniéndonos y sumándonos para garantizar la independencia, la soberanía, la autodeterminación y la mayor suma de felicidad posible para nuestro amado pueblo. Bien, ustedes lo escucharon al mayor general Santiago Infante, comandante de la aviación militar bolivariana, en esta entrevista exclusiva de 360 a propósito de los 30 años del 27 de noviembre de 1992. Agradecido, general. Gracias, Boris. En alas venceremos. Esto fue 360 desde la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua.